La Biblia no fue escrita directamente a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. Eso significa que debemos aprender a leerla primero en su contexto original antes de aplicarla correctamente a nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los problemas más grandes de la iglesia de hoy no es necesariamente que los cristianos no lean la Biblia, es que muchas veces la leen incorrectamente. Podemos abrir la Biblia todos los días y, aún así, interpretar mal lo que Dios quiso comunicar. Podemos tomar un versículo fuera de contexto y convertirlo en algo que nunca quiso decir. Podemos encontrar un versículo que nos gusta y convertirlo en una promesa personal cuando originalmente estaba hablando de otra persona, otra situación o incluso otro momento de la historia redentora. Por eso debemos aprender una verdad fundamental. La pregunta no es solamente, ¿qué significa este versículo para mí? La primera pregunta debe ser, ¿qué quiso decir Dios cuando inspiró este texto a sus primeros lectores? Después podemos preguntar, ¿cómo se aplica esa verdad a nosotros hoy? Ese orden es extremadamente importante. Esta frase puede parecer extraña al principio, pero pensemos en ella. Cuando Pablo escribió, saluda a Priscila y a Aquila, no estaba escribiéndome directamente a mí. Cuando Pedro escribió a los expatriados de la dispersión, no estaba escribiendo directamente a una iglesia moderna. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, Dios estaba hablando directamente a Josué. Pero, aunque esos textos no fueron escritos a nosotros, sí fueron preservados para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiso que aprendiéramos de ellos. Pablo lo explica en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Y 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aquí encontramos el principio. La Biblia tiene un significado original antes de tener una aplicación personal. No podemos saltarnos el significado original. La respuesta cristiana tiene dos niveles. Dios es el autor supremo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra utilizada comunica la idea de algo que procede de Dios. La Biblia no es simplemente una colección de pensamientos religiosos humanos. Dios es su autor divino, pero Dios utilizó autores humanos. Moisés escribió el Pentateuco, David escribió muchos salmos, Isaías escribió su profecía, Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre, Lucas escribió Lucas y Hechos. Pablo escribió Romanos, Corintios, Gálatas y otras cartas. Pedro escribió sus epístolas. Juan escribió su Evangelio, sus cartas y Apocalipsis. Dios no eliminó la personalidad, vocabulario, cultura o circunstancias de estos hombres. Los utilizó. Por eso podemos decir, la Biblia es completamente divina y al mismo tiempo fue comunicada mediante autores humanos reales. La Biblia fue escrita dentro de la historia. Hay culturas, idiomas, gobiernos, guerras, familias, matrimonios, problemas, persecuciones, circunstancias específicas, diferentes géneros literarios. Por ejemplo, un salmo no debe interpretarse exactamente igual que una epístola. Proverbios no funciona exactamente como Romanos. Una narrativa histórica no debe tratarse como si cada frase fuera un mandamiento. Apocalipsis utiliza lenguaje altamente simbólico. Las cartas de Pablo responden a situaciones concretas de iglesias concretas. Por eso debemos preguntar, ¿quién escribió esto? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué problema estaba tratando? ¿Qué significa dentro del argumento del libro? La Biblia no fue dada simplemente para hacernos sentir mejor. A veces la palabra de Dios nos consuela, pero otras veces nos confronta, nos corrige, nos disciplina, nos revela nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Por ejemplo, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10.
Ese versículo no fue escrito para aumentar nuestra autoestima. Fue escrito para mostrarnos nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque antes de comprender la grandeza del Salvador necesitamos comprender la gravedad de nuestra condición. Uno de los errores más comunes es sacar una frase de su contexto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muchas veces este versículo se utiliza mal. Pero, ¿es eso lo que Pablo está diciendo? No. Miremos el contexto. Pablo está hablando de haber aprendido a vivir en escasez, en abundancia, con hambre, con necesidad, con abundancia. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto no es, Cristo me dará todo lo que quiero. El punto es, Cristo me fortalece para permanecer fiel independientemente de mis circunstancias. Este es un error particularmente común. Por ejemplo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jeremías 29:11. Muchas veces alguien dice, Dios me promete que todo va a salir bien. Pero ¿a quién estaba hablando Dios? A los israelitas que estaban en el exilio en Babilonia. Dios les estaba diciendo que después de 70 años cumpliría su propósito con ellos. El versículo revela algo maravilloso acerca de Dios. Dios es fiel a sus promesas y no abandona a su pueblo. Pero eso no significa que Jeremías 29:11 sea una garantía de que todo lo que yo quiero sucederá inmediatamente. Esta es quizás una de las maneras más peligrosas de leer la Biblia. Podemos leer David y Goliat y pensar, yo soy David y mi Goliat es mi problema. Pero el texto no fue escrito principalmente para enseñarnos que podemos vencer cualquier problema personal. La historia revela algo mucho más grande. David representa al rey ungido que Dios utiliza para salvar a Israel. Y más adelante, la historia bíblica continúa apuntando hacia el rey definitivo, Jesucristo. Cuando reducimos David y Goliat a vence tus gigantes, podemos convertir una historia redentora en un mensaje de autoayuda. La Biblia no existe principalmente para decir, tú puedes hacerlo. La Biblia existe para mostrarnos, Dios salva. La Biblia trata principalmente de Dios y su obra redentora. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una historia que apunta hacia la redención. Creación, caída, promesa, Israel, sacrificios, sacerdocio, reyes, profetas, exilio, restauración, Mesías, cruz, resurrección, iglesia, consumación. Todo converge en Cristo. Jesús mismo dijo en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús enseñó que las Escrituras apuntaban hacia él. Por eso, cuando leemos la Biblia, debemos preguntar, ¿qué me enseña este texto acerca de Dios? ¿Qué revela acerca del pecado? ¿Qué revela acerca de la necesidad humana? Podemos utilizar un método sencillo, observación. ¿Qué dice el texto? No interpretes todavía. Primero observa. ¿Quién está hablando? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué ocurre antes y después? Interpretación. ¿Qué significa el texto? Ahora pregunta, ¿qué quiso comunicar el autor? ¿Qué significaba para los primeros lectores? ¿Qué enseñaba acerca de Dios? ¿Cómo encaja en el resto de las Escrituras? Aplicación. ¿Cómo debo responder? Aquí finalmente llegamos a nosotros. ¿Qué debo creer? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo obedecer? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debe afectar mi relación con Cristo? La aplicación correcta siempre debe nacer de la interpretación correcta. Esta es una regla que debemos recordar. No puedes aplicar correctamente lo que primero no has entendido correctamente. Si interpretamos mal, aplicaremos mal. Si entendemos correctamente, podemos aplicar correctamente. Por eso la buena interpretación bíblica no es solamente un ejercicio académico. Es una cuestión de discipulado. Una interpretación equivocada puede producir falsa esperanza, falsa doctrina, decisiones equivocadas, expectativas incorrectas
frustración espiritual. Pero una interpretación correcta produce fe, obediencia, humildad, discernimiento, perseverancia, adoración. ¿Cómo esto fortalece nuestra comprensión del Evangelio? El Evangelio nos enseña que nuestra salvación no depende de nuestra capacidad de interpretar perfectamente cada pasaje. Nuestra salvación depende de Cristo. Somos salvos por gracia mediante la fe. Pero esa gracia no elimina nuestra responsabilidad de estudiar correctamente la palabra. Al contrario, porque amamos a Cristo, queremos conocer su palabra. Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Segundo a Timoteo 2:15. El verbo usa bien comunica la idea de manejar correctamente. No debemos torcer las Escrituras para hacerlas decir lo que queremos. Debemos permitir que las Escrituras nos digan lo que Dios quiso comunicar. La Biblia nos confronta antes de consolarnos. A veces queremos escuchar: todo estará bien. Pero Dios puede decir: arrepiéntete. Queremos escuchar: tú eres suficiente. Pero Dios puede decir: necesitas un Salvador. Queremos escuchar: persigue tus sueños. Pero Dios puede decir: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es Evangelio. Porque el cristianismo comienza diciendo: reconoce tu pecado y corre hacia Cristo. La Escritura nos muestra algo incómodo. Somos pecadores. No podemos salvarnos. Nuestra moralidad no puede justificarnos. Nuestra religión no puede limpiarnos. Nuestros esfuerzos no pueden producir justicia. Pero precisamente aquí aparece la gloria del Evangelio. Porque cuando entendemos nuestra incapacidad, comprendemos la suficiencia de Cristo. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio no dice: eres suficientemente bueno. Dice: Cristo es suficiente. Aplicación práctica para el creyente. 1. Lee menos versículos y más contexto. 2. Antes de preguntar ¿qué significa para mí?, pregunta ¿qué significa? 3. Nunca construyas doctrina sobre un versículo aislado. 4. Aprende a identificar el género literario. Antes de cerrar tu Biblia, pregúntate: 1. ¿Qué me enseña acerca de Dios? 2. ¿Qué me enseña acerca del ser humano? 3. ¿Qué me enseña acerca de Cristo? 4. ¿Cómo debo responder? Existe una gran diferencia entre abrir la Biblia buscando conocer a Dios y abrir la Biblia buscando que Dios apruebe lo que ya decidimos. El segundo enfoque es peligroso. Pero el verdadero discípulo dice: Señor, no quiero que tu palabra se conforme a mis deseos. Quiero que mis deseos sean transformados por tu palabra. La meta final no es conocer más versículos. Podemos memorizar cientos de versículos y no conocer profundamente a Cristo. Los fariseos conocían las Escrituras, pero Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Nuestro objetivo no debe ser simplemente: quiero saber más Biblia. Nuestra oración debe ser: quiero conocer más profundamente al Dios que la Biblia revela. Y específicamente, quiero conocer más profundamente a Jesucristo. Cuando aprendemos a leer la Biblia correctamente, descubrimos que estamos entrando en una historia mucho más grande. La historia de un Dios santo que creó al hombre, un hombre que cayó en pecado, una humanidad incapaz de salvarse, un Dios que prometió redención, un Salvador que vino, una cruz donde Cristo cargó nuestro pecado, una tumba que quedó vacía, un Cristo resucitado que reina, y una promesa: Cristo volverá. Por eso la Biblia no termina con el hombre finalmente logró arreglarse. Termina con Dios haciendo nuevas todas las cosas.